¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es la novena edición de Otras Tardes. Yo soy Luis Hernán Castañeda y me acompaña. Y yo soy Iván Tais. Cuando ustedes estén viendo este video, sabrán si he sobrevivido o no a la gran nevada que se espera para el fin de semana. Pero lo hemos grabado antes por ver si sobrevivo, ¿no? Así es, Iván. Yo nevadas no sé lo que son porque como pueden ver estoy en un paisaje bucólico, campestre, sudamericano, feliz en mi espacio rural. Así que suerte con la Increíble. nevada. Te has salvado, te has salvado. No, acá Sí, sí, sí. están comprando sal, están comprando sal para echar a la tierra, a la acera, ¿no? Agua, ya he cargado, me duele la espalda de cargar tanta agua. Tú sabes que acá en Estados Unidos les encanta prepararse para el apocalipsis, ¿no? Y vaciar los supermercados, así. Solo han dejado aceitunas verdes. Claro, claro. Estilo pandemia. Se llevan el papel higiénico, el agua y todo lo Sí, claro, básico, ¿no? increíble, ¿eh? Ujú. Te digo, en serio, lo único que había era aceitunas verdes, todo lo demás voló. Y Así es, son así dos es. días de nevada, pero bueno, se preparan para un apocalipsis. Bueno, ¿Cómo estás, Luis Hernán? Sí. De hecho, preocupado por mi gato, Iván, porque mi gato está ahorita en Vermont, Ah, está solo en casa, como Home ¿cómo estás Alone, solo? como mi pobre angelito. Pero ¿y cómo come estando solo? No, la vecina va y lo cuida, ¿no? Ay, 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 se Pero olvida su casa, pues, pobre. no es tan inteligente el gato. Pero lo que me preocupa es que espero que las ventanas estén bien cerradas porque empieza el frío terrible, como tú bien dices, y el gato no, no es un gato alpinista, así que vamos a ver cómo le va. Pero fuera de eso, muy bien, muy contento y muy animado por el tema que tenemos el día de hoy, ¿no? Es un gran tema, es uno de los temas que habíamos previsto desde el principio, pero nos cayó del cielo otra vez, ¿no? Es un tema que nos toca en carne propia, digámoslo así, ¿no? Porque es un Duele, tema duele. que duele y estimula también, y es importante para ti, para mí, pero para cualquier escritor, ¿no? Y el tema Ujú. es, lo digo de una vez, el tema es el fracaso No, literario. no. El fracaso ¿Por literario, sí, qué? Porque estamos tan bien. Estábamos claro. tan bien. Estábamos tan positivos en el programa anterior hablando de cómo publicar y la importancia. Y ahora fracaso. Yo no sé por qué elegimos el fracaso y no el éxito literario, pero bueno, el fracaso es el tema. El fracaso literal. El éxito lo tiene cualquiera. Exacto. Bueno, podemos empezar tal vez hablando en primera persona, ¿no? Es decir, yo te pregunto a ti, Iván, a ver qué nos dirás, ¿no? ¿Qué nos contarás? A ver, Para pregunta. ti, mira, ¿tú sientes que tienes en tu haber fracasos literarios? ¿Sientes que eres un fracasado literario o no? No, no sé, a ver, te pregunto. Se va a limpiar los Dios lentes, mío. se está preparando, Iván, Eh, empiezas fuerte. Empiezas, con la pata en empiezas alto. con el dolor, ¿no? Encima que no me cortó el pelo y me veo más anciano. A ver, creo que es evidente que soy un fracasado literario, ¿no? No, 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 ¿Por qué no. vamos a negarlo, ¿no? Hace más de 10 años que no publico, nunca llegué a nada, ¿no? Bueno, pero tengo un as bajo la manga, A ver. que era que yo preví mi fracaso, ¿no? Porque este tema, ya fuera de bromas, es un tema que a mí siempre me interesó, ¿no? Es el tema de la disciplina de la vanidad, es el tema de un sueño fugaz, que es que es el libro con los cuentos de la disciplina, que luego los publicó Anagrama de manera separada, y es un tema que está en la novela que espero publicar en el año 27, ¿no? Así que sí me considero un fracasado literario, pero no en el sentido en los que piensan mis enemigos, no en el sentido de derrotado literario, sino de fracaso. ¿Y tú Mira, fracasaste o no? No te veo muy fracasado, que digamos. mira, yo creo que todos los autores llevamos una parcela de insatisfacción interna por diferentes razones, ¿no? Te voy a contar mi caso, no me estoy escapando, pero quiero destacar una cosita que has dicho que es muy importante. Es muy diferente la derrota del fracaso literario. La, Exactamente. la derrota yo la definiría como ese sentimiento de amargura, de tristeza, de achatamiento, esa depresión que viene cuando sientes que no has logrado un objetivo, ¿no?
qué sé yo, querías ganar el premio Alfaguara y nunca lo ganaste, o te moriste sin vender más de 300 ejemplares, por ejemplo, o a lo mejor nunca lograste ni siquiera poner una palabra en una página, no sé, cada quien define su medida del éxito, pero no lograrlo y sentirte mal por eso te convierte en un derrotado. Sin embargo, perdón que se escuchen los pajaritos por acá, que estoy acá en un ambiente rural, como decía, ¿no? Sin embargo, el fracaso es otra cosa, es un tema literario, es una estética, es una forma de vida, es algo muy atractivo, tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la retirada, tiene que ver con la ruralidad justamente, y puede ser muy productivo para seguir escribiendo, ¿no? Este tema del fracaso, no la derrota, no la derrota. Yo me siento un fracasado literario, sí, pero no un derrotado. Estamos en la misma. Vamos a explicar por qué este tema, ¿no? Tan difícil, bueno, que lo vamos a tomar desde una advertencia, una perspectiva literaria, ¿no? O sea, no vamos a hablar sobre cuánto vendes, si no vendes. Vamos a hablar sobre el fracaso literario, sobre los escritores, ¿no? Pero el tema se ha puesto en actualidad que en España, porque hay un escritor que se llama Manuel Vilas, que durante muchos años fue un escritor, fue poeta, probablemente vendía muy poco, también era escritor, pero no era de los más conocidos, también probablemente vendía poco, más que la poesía, pero menos. Pero de repente publica un libro que es muy célebre, que se llama Ordesa, que se vuelve extremadamente exitoso. Y bueno, luego gana el Nadal y no sé, bueno, empiezan los éxitos literarios, las traducciones, los premios, ¿no? Y él es una persona que tiene un sentido del humor, un sentido de humor un poco cáustico, digamos, ¿no? Entonces, en la Navidad pasada, él empezó a hacer un feliz Navidad a todos, ¿no? A los buenos y a los malos, ¿no? Así como me hizo acordar a la escena en que Salieri, en la película Amadeus, empieza a bendecir a todos: benditos los mediocres del mundo, benditas tú, ¿no? Entonces empezó a decir feliz Navidad a Trump, feliz Navidad a Maduro, feliz Navidad a tal, o sea, empezó a hacer como bromas, y entre ellas dijo feliz Navidad a los que solamente venden 300 ejemplares. Y un poquito más Mm, allá, feliz Navidad a los que fracasan como escritores, ¿no? ah, Entonces, entonces toda la gente empezó a decir: ¿quién te crees que eres? ¿Por qué crees que 300 ejemplares es fracasar? ¿Y por qué te burlas de los que no tienen éxito? O el mundo, y entonces entró el tema, el mundo del mercantilismo hace que tú tengas que vender para ser bueno. Entonces se abrió un horizonte sobre el fracaso literario de discusiones donde al final te dicen, o sea que el éxito se mide por las ventas. Si vendes 300, eres un fracasado, ¿no? ya. Y bueno, Vilas no quiso entrar, se justificó poniéndolo de nuevo, diciendo me han leído mal, ¿no? Pero como tú has dicho, y me dio mucha risa cuando lo dijiste en la primera vez que grabamos, se metió en un berenjenal del que no va a salir. No. Pero lo bueno de que Vilas esté en ese berenjenal y que todo es que ahora tenemos un motivo para discutir sobre el fracaso literario en otras tardes. Así que no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga, Iván, exactamente. Y bueno, mientras escuchaba hablar empezaban un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de entradas para hablar de un tema como este. Para empezar, lo relativo del éxito y el fracaso, ¿no? Vilas, hasta cierto punto, hasta antes de Ordesa, podríamos decir que según En los sus cánones del términos, mercado, en sus y en términos, sus términos, ¿no? era Un fracasado. un gran Y se fracasado, ¿no? sentía probablemente fracasado. Y abrazaba esa identidad y a lo mejor intentaba justificar su fracaso, romantizarlo, ¿no? Pero luego tuvo un batacazo, un golpe de suerte, como les gustaba a los personajes de Arnold, ¿no? Y eran estos inventores que querían inventar la rosa de cobre y artilugios extraños para Ujú. volverse millonarios de la noche a la mañana, y la misma cosa le pasó a Vilas. Sonó la flauta y se volvió exitoso según Exacto. los cánones del mercado, ¿no? Entonces la fragilidad o lo relativo, lo cambiante. Yo creo que Kafka, antes de morir, ¿cómo crees que se sentía? ¿Como un fracasado o como un hombre Bueno, exitoso? de hecho, mandó a incinerar sus obras por algo, ¿no? Un gran fracasado, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, ¿qué diríamos? El éxito está en que lo leemos y lo imitamos y lo El, adoramos, ¿no? el más importante del siglo XX, ¿no? O sea, que el éxito puede llegar antes de tu muerte, después de tu muerte, con tu colaboración, a pesar de tus propios autosabotajes. Es muy huidizo, ¿no? El tema del éxito y el fracaso, o sentirse fracasado. Ahora,
el otro gran tema acá es la presencia del mercado, ¿no? La presencia del Exactamente. mercado. Y yo creo que tú has dicho que no vamos a hablar de lo editorial, ya hablamos de eso en la emisión pasada, pero creo que hay que hablar un poquito nada más para Ujú. reconocer un par de cuestiones. Una cuestión que creo yo que hay que reconocer es que los autores, por más que tengan una ideología antimercado, muchos de ellos, teniéndola, esa ideología anticapitalista, participan o participamos del mercado y nuestros libros se venden en las librerías, ¿no? Y eso tiene una repercusión, por más que uno lo niegue, por más que uno diga que no importa, por más que uno diga que el éxito es solamente para adentro, mi éxito es escribir, mi éxito es producir mi obra, bla, bla, bla. La realidad es que la presencia de tu obra en el mercado, el número de ejemplares vendidos, tiene un montón de consecuencias de todo tipo, ¿no? Yo decía en un video hace unos meses acerca del éxito literario de un autor como Gustavo Rodríguez, ¿no? Gustavo Rodríguez vende un montón de ejemplares a lo mejor y una gran ventaja que él obtiene, que a lo mejor otros no tenemos o no tienen, es que es mejor tratado por sus editores y por la gente a raíz de esas ventas. Entonces no solamente es las ventas, no solamente es la plata, son todas las consecuencias y repercusiones que vienen con ese éxito comercial, que es lo que está, es el éxito para afuera, digamos, ¿no? Que es indisociable del éxito para adentro también, están combinados, ¿no? ¿No crees tú? Sí, me has hecho acordar no voy a decir si es a qué editor, pero hay un editor que cuando empezó a publicarme y yo empezaba a vender bien, me invitaba carne, me invitaba parrillas. Y la última vez me empezó a invitar pasta. Entonces yo creo que la próxima vez es un mixto, un sándwich de jamón y en una cajita, ¿no? Esa es una consecuencia muy real del Entonces yo fracaso le voy literario. a preguntar a Gustavo, ¿a ti te invitan carne o no? A mí no, Claro, a claro. mí, a mí me invitan parrilla argentina, no sé, guau. Bueno, ya, Exactamente. discúlpame, es que se aproxima el huracán y estoy muy asustado con el miedo de morir. No te preocupes. Este, pero bueno, a mí me causa gracia porque es cierto, el mercado, inevitablemente el mercado marca y no tienes por qué ser un escritor ambicioso, tonto, frívolo, porque te interesa el mercado, ¿no? Hay una novela, en realidad hay dos novelas que se publicaron juntas sobre Henry James y su fracaso, ¿no? El gran Henry Mm, James, que ya era gran Henry James, decidió hacer teatro y fracasó, ¿no? Y toda la depresión que le causó en los últimos años de su vida no triunfar en el teatro, siendo él Henry James, ¿no? Entonces, en realidad, la necesidad humana de triunfar y triunfar en la literatura implica el mercado, ¿no? Quieras o no, o sea, al menos como marcador, como señalador, ¿no? Mercado igual lectores, igual ventas, pero está no solamente en los jóvenes escritores o en los escritores mayores que no logramos ciertos méritos, sino también en los que sí lograron todo y quieren más, ¿no? Y quieren más, porque la insatisfacción humana es propia de escritores, plomeros, soldados, doctores, es decir, nos sentimos insatisfechos y queremos más, ¿no? Soy James, pero quiero más, ¿no? Por ejemplo, probablemente Borges, aunque bromeaba mucho, quería el Nobel, ¿no? seguro. Y le decían, él siempre era muy irónico, ¿no? Le decían, tú has vendido 50.000 ejemplares, habré vendido, pero no me leen 50.000 personas, ¿no? Pero yo no creo que Borges diga, no me importa el Nobel, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo sí, o sea, que en su mente realmente no le importaba el Nobel, era un hombre inteligente que sabía que eso no iba a cambiar su destino, pero como persona insatisfecha decía, ¿por qué no me lo dan, no? Este, entonces, creo que hasta ahí con el mercado, pero sí hay que decir que es inevitable que el mercado, que es el medidor de éxito, no te haga sentir como fracasado o no fracasado, ¿no? Sin duda, sin O sea, duda. esa es una cosa, pero eso no significa que sea verdad. O sea, no significa que porque no vendiste fracasaste, ¿no? No, no, claro que no, claro que no. Como dices tú, es un medidor, es el canal que te permite conectarte con el lector, ¿no? Ese es el asunto fundamental. No se trata de cuánta plata tienes en la cuenta bancaria, aunque mucha gente es muy feliz con sus cuentas bancarias, no los escritores. Creo que los escritores lo que quieren o lo que queremos es ser leídos, ¿no? Sí, Ser claro. leídos, entablar o construir ese puente con el otro, ¿no? Y mientras más otros hay al otro lado, mejor, porque eso indica
no solamente que mi obra llegue a otros lugares, sino que también otra gente pueda alimentarse y crear a partir de lo que yo hago. Es un diálogo, ¿no? Pero Exactamente. ese diálogo no ocurre en el aire, ese diálogo ocurre a través de las librerías y las imprentas y las editoriales y los agentes y los premios y todo lo demás. Así que creo que negar eso no es productivo, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que el tema del fracaso literario, como tú dices, es otra cosa, no tiene que ver No, con con el no pasa por mercado, ahí. ¿no? No, no pasa por cuántos ejemplares vendiste, ¿no? Puede ser alguien que venda los 300 ejemplares que dice Vila Matas y sentirse absolutamente satisfecho con lo que ha dejado, ¿no? Sí, Y sí. no está interesado en que le den ni el Nobel ni nada más, ¿no? Y puede haber gente que tenga un enorme éxito y que venda 10.000, 15.000, 30.000 y está molesto, ¿no? Porque, no sé, de repente está molesto porque no lo invitaron a tal sitio, porque, por ejemplo, Paulo Coelho quejándose porque no lo tratan como a Joyce, ¿no? Dice, yo soy mejor que Joyce, porque Joyce nadie lo puede entender. Claro. Y a mí me leen millones y me entienden todos. Entonces ahí tenemos que, bueno, o sea, el éxito comercial no le ha generado el éxito que él quería, que quiere ser el mejor escritor del mundo. Entonces, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que aquí hay que distinguir. Antes, tú, bueno, recordarás, no es algo tan antiguo. Antes se distinguía muy claramente entre éxito de ventas y éxito de crítica, ¿no? Exactamente. Reconocimiento cultural y, pues, volumen de ventas en el mercado. Había una clara distinción entre esas dos cosas. Hoy en día no es tan clara la distinción, han confluido ambas cosas. Y sin embargo, hay casos que nos permiten ver que todavía existe una diferencia entre éxito de crítica y éxito de ventas, ¿no? Y hay una contradicción a veces ahí. Te menciono un caso, tú has mencionado el caso de Coelho, el caso de Borges, te menciono un caso más peruano y más actual, el caso de Carlos Yoshimito, el autor peruano tan reconocido, el cuentista tan reconocido y tan joven también, ¿no? Carlos Yoshimito recibió el año pasado, por su libro El peso inevitable de las palomas, el Premio Nacional de Literatura en el Perú, en el Premio Nacional en su categoría de narrativa, si mal no recuerdo. Es un premio importantísimo, lo más alto, lo más, digamos, en cuanto al prestigio cultural, lo más importante que hay en el Perú hoy en día. Él recibió ese premio con un libro que vendió, y él lo dijo en su Facebook, así que no me dejará mentir, Carlos Yoshimito, vendió 300 ejemplares. Ah, justo. Justamente, sí. La El- el- la, cifra, la la cifra cifra maldita. la cifra, la cifra maldita o mágica, ¿no? 300 ejemplares que en el Perú, para un libro de ficción literaria como el de Yoshimito, siendo tan minúsculo el mercado, no suena tan mal, quizá, ¿no? También hay que pensar que hay que hablar de éxito y fracaso dependiendo del lugar. Tal vez en España 300 sea muy poco, en Perú 300. La verdad, siendo honesto, sigue siendo poco, pero es menos escandaloso, ¿no? Y el hecho de que un libro que tenga un fracaso de ventas como ese sea exitoso a nivel cultural, literario, con el Premio Nacional, revela que el éxito es algo dividido, algo polémico, algo que no es una sola cosa, ¿no? Exactamente. Mm, El, el fracaso literario, ya para salir del mercado, ¿no? Para sí. mí siempre ha estado vinculado a una frase extraordinaria que la dice Borges, que él dice que la dijo Kipling, que yo no estoy seguro de si es verdad o no, si, porque Borges era muy tramposo y puede ser que dijo, según Kipling era suya, Sí, no me sí. sorprendería, pero no sé, nunca la he visto por Kipling, pero decía una frase que yo usé en El sueño fugaz, que es mi libro sobre el fracaso literario, ¿no? Que dice, el éxito y el fracaso son dos impostores, ¿no? Mm, El éxito y el fracaso son dos impostores. O sea, triunfar o fracasar son una impostura, ¿no? Ambos son errores, ambos son equivocaciones, ¿no? sí. Eh, y hay que tratarlos a los dos por igual, como impostores, ¿no? Entonces, si fracasas, dices, no, eso no es verdad, ¿no? Y si triunfas, también decir, no, no es verdad, no soy un famosísimo escritor, ¿no? Eh, eh, a mí me gusta mucho esa idea, ¿no? La idea de que el fracaso literario saca de ti tu verdadera naturaleza, ¿no? Es decir, eh, cuando, cuando yo empecé a escribir la disciplina de vanidad, me obsesioné con el tema del éxito y el fracaso literario. Y me acuerdo que encontré un libro que no recuerdo ahorita el autor, era un español, se me acaba de ir el nombre, lo tengo pensado, pero bueno, ya me Ah, acordaré.
A O ver, a ver. seguramente nuestros oyentes lo dirán, porque siempre nos Siempre, corrigen perfecto, ¿no? siempre nos Es, sacan todas las referencias. Así es, sí. gracias. Se llamaba La Dorada Medianía, ¿no? La Mm, Dorada Medianía era un escritor, creo que es Cansino Asens, pero no estoy seguro. Pero bueno, que era sobre la idea de quedarse siempre en el medio, ¿no? Y que en realidad es una frase latina, ¿no? Es un tópico latino el aurea mediocritas, creo que es, sí, ¿no? sí, sí, El sí. mediocre que está en el medio y que ahí vive feliz, ¿no? O sea, no soy ni tan famoso como para que me quieran matar, ni tan fracasado como para que no tenga nada, ¿no? Y Exacto. bueno, yo dije, qué interesante esta idea, porque el fracaso literario tiene que ver con la necesidad de reconocimiento, pero también la necesidad de triunfar, que nunca es satisfecha, ¿no? En cambio, el que se decide quedarse en la dorada medianía se satisface con lo que tiene, porque es una franja muy grande, ¿no? Es decir, no sé si se están entendiendo, si yo quiero ser exitoso, bueno, soy el más vendedor de Perú, pero quiero ser el más vendedor también de América y también de Claro, Perú, y quiero claro, y el mundo y no sé, el universo, ¿no? Y si fracasas, pues no hay límite. O sea, si no eres nadie, si no existes, no hay límite en tu no ser nadie. Puedes ser nadie para nadie, ¿no? Ni para tu vecino. Pero en la dorada medianía es una franja muy grande, donde estás desde que puedes vivir hasta que puedes publicar algún librito, puedes leer, puedes vivir. Me encantó, ¿no? Y entonces yo aspiro a esa dorada medianía, ¿no? Que además es claro. muy loaiza Muy ser loaiza. mediano, ser crepuscular, ¿no? O sea, me parece. Y me fascina la idea de leer libros sobre escritores que llegan a esa dorada medianía, ¿no? Pero que fracasan de una manera, pero triunfan de otra, ¿no? Esos son mis grandes temas. Tú, Iván, ahora que hablaste de Loaiza, que además le da nombre a nuestro programa, ¿tú crees que Loaiza estaba satisfecho con su situación literaria? O es decir, quiero decir, si él había alcanzado esa mediana, esa dorada medianía que le permitía ver Absolutamente. con distancia tanto el éxito como el fracaso y pensar que la realidad va por otro lado, ¿no? Creo que, te lo pregunto porque yo creo que tiene que ver con una cuestión de madurez personal en el fondo, ¿no? Una cuestión de madurez personal y de comprensión de los mecanismos de la vida y del mercado y de todo lo demás, ¿no? Y yo creo que el escritor debe ser consciente de que la razón por la cual nosotros escribimos al final no es para alcanzar un éxito o para alcanzar un nivel de ventas o para tener ningún premio, sino que escribimos por razones mucho más profundas que tienen que ver con una carencia de fondo que nos marca y que es la herida que da origen a la vocación. Te lo digo porque Exactamente. estoy leyendo últimamente ese hermoso diario de Alonso Cueto, Sí, que apareció hace un par de años, que se titula los años, ¿no? Los Los años, años. Lo justamente. leí, lo leí. Y Buenísimo. buenísimo, y recordarás que en ese libro Alonso Cueto entra como en ningún otro texto en el origen de su vocación, ¿no? Que el origen de su vocación es la pérdida del padre. La pérdida del padre es la pérdida del orden, de la armonía, de la felicidad, del hogar, ¿no? De las relaciones, y también la pérdida del lenguaje, porque el padre era un intelectual, era un hombre de letras, y su desaparición es la desaparición de la literatura. Y Alonso Cueto, un joven Alonso Cueto de 14 años, siente que ese hueco que nada lo va a llenar, no lo va a llenar el éxito, no lo va a llenar que vendas 1 millón de ejemplares, no lo va a llenar que ganes el premio Nobel tampoco. Una vez que ganas el premio Nobel vas a decir, next, ¿qué me toca ahora? ¿No? Mientras sigamos vivos, esa pulsión de tener más, que es tan capitalista además, va a estar con nosotros. Pero Alonso Cueto en ese diario reflexiona que esa herida hay que llenarla a través de un proyecto personal, ¿no? Un proyecto de escritura, un proyecto de literario que va para adentro y que tiene que ver con la posibilidad de conquistar un sentido, ¿no? Y esa conquista del sentido, creo que su mejor espacio, su mejor lugar es la mediocridad, la dorada mediocridad, esa invisibilidad donde no importa si te va bien, si te va mal, tú estás cultivando algo, es tu pequeño jardín, tu huerto cerrado, ¿no? Que en el fondo intenta colmar esos agujeros que decíamos, esos vacíos, sabiendo que a lo mejor nunca lo vas a lograr, porque en esta vida estamos hechos de limitaciones y de frustraciones, ¿no? Pero vivir con eso
y aceptarlo e intentar llevarlo adelante y no rendirse, ¿verdad? No ser un derrotado, porque pensemos en Ribeiro, por ejemplo. Ribeiro, creo yo que es como Loaiza, un hombre que sabía que su posición no era la del éxito y sin embargo siguió adelante convirtiendo al fracaso en un tema y en un asunto, Exactamente. en una identidad, como dices tú, lo reveló como quien realmente era, ¿no? Creo que es importante reconocer eso y para volver a lo primero que dije en esta intervención, creo que es importante decir que es un tema de madurez humana en realidad. No sé si es tan literario o más humano que otra cosa, ¿no? Es una conciencia, ¿no? Sí. Me he quedado pensando primero en el título, creo que no es la dorada medianía, creo que se llamaba La divina mediocridad o El divino fracaso. Ajá. Y sí es de Rafael Cancino Asens. Bueno, ahí les dejo para que busquen a nuestros fans de otras tardes. A los Los borgianos que les gustan borgianos, las sí, citas y todo, claro. sí. Ujú. Bueno, y también lo que has dicho, bueno, me encanta lo que has dicho de Alonso Cueto. A mí no me parece que él concluye eso, no me acuerdo si concluye que quiere quedarse en el medio, no recuerdo, ¿no? No, Pero no, él no habla de esas cosas. Él, sí, su proyecto está por encima y por otro lado, ¿no? En realidad. sí. Mm. Pero sí me interesa mucho lo que me preguntaste si, por Luis Loaiza, ¿no? Y entonces, para mí Loaiza es un modelo de escritor en muchos aspectos, ¿no? No solamente en la calidad literaria, en los temas, ¿no? En la forma en que aborda los temas, sobre todo del amor, sino en su actitud ante la literatura y ante la vida, ¿no? Claro. Y esa pasión que tiene él por no reunirse con más de 3 personas también. A mí, yo también tengo fobia social, así que Loaiza es mi compañía. Sí, ya sí les conté que Loaiza un día me mandó un mensaje, ¿no? Y eso lo guardo así como atesoro, ese mensaje que me mandó una vez. Pero deberías revelar el contenido, Iván. Es A muy ver, gracioso. Lo voy a decir, ¿ah? a ¿Eh? ver. Lo digo. Claro, claro. Lo tumbo. Lo voy a decir porque en realidad ya te he dicho, ya viene ahorita la tormenta y muero. Este, Quién sabe, amigos, si esta emisión saldrá o a lo mejor ya no sale, ¿no? póstuma. Saldré en cámara lenta cuando hablaba, ¿no? Adiós, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, bueno, es muy chistoso en realidad, eso es como genial. Porque cuando hablé mal de la comida peruana, ¿no? Todo el mundo empezó a hacerme bullying y algunas personas se compadecieron de mí y empezaron a decirme, vamos muchachos, no te deprimas, no tienes derecho a hablar, etcétera, ¿no? Y entre todos los mensajes que me llegó a Mm, través de Abelardo Oquendo, un mensaje de Loaiza, donde porque Oquendo sabía que yo era, Loaiza sabía que yo era muy amigo de Oquendo, ¿no? Y, y él a veces me pidió mis libros a través de Oquendo y yo nunca me atrevía a dárselos, o sea, soy muy tímido, ¿no? Entonces no quería que no quería que Luis Loaiza él me lea. Y y Loaiza respetaba perfectamente, pues decía, me identifico con este muchacho que no quiere, que le digo, mándame tus libros, no me los manda, ¿no? ¿No? Y entonces le mandó un mensaje de Lila Iván Tais, que admiro mucho su valentía de decir lo que piensa y que estoy de acuerdo con él de que la comida peruana no es muy saludable, ¿no? Salvo la causa. Salvo la ya. causa. Me Ajá. encantó. Me Ya. encantó. La Salvo la la, causa limeña es muy loaiciana, a pues, esa ¿no? no me la toques. Vete contra todo menos la causa. Y yo dije, Claro. bueno, sí, me encanta la causa, o sea, me fascina, es una de las pocas que sí me gustan. Pero bueno, no quiero hablar de la comida peruana, pero yo te digo algo de Loaiza. A ver. Loaiza le ganó a Fisher en una simultánea en Nueva York. No le ganó, le hizo tablas en una simultánea en Nueva York. Y salió una nota en el diario, ¿no? Diciendo, poniendo su nombre, diciendo que él había hecho tablas con Fisher en esta simultánea, ¿no? Y él hizo ese recorte y lo guardó en su cartera siempre, ¿no? Mm, Y ya. ese era su gran orgullo, haberle hecho tablas a Fisher ¿no? Y yo dije, no existe ningún acto, o sea, literario, simbólico, más genial que la idea de un escritor que dice, yo lo que quiero es hacerle tablas a Fisher, ¿no? O sea, no quiero ganarle en un campeonato, en una simultánea, al más grande genio hacerle tablas. Es casi como decirle yo a la vida le quiero hacer tablas, Claro, ¿no? No quiero claro, ganarla y ser eterno, superior, ¿no? claro. Y a mí me parece que él sabía perfectamente que era un gran escritor. O sea, ser un gran escritor implica saber que eres un gran escritor. O sea,
porque sí, él tiene una gran calidad como técnica en su prosa. Entonces, evidentemente, él sabía que esa calidad técnica se reflejaba en su obra, ¿no? Entonces, él puede ser que haya pensado que su obra no era interesante, no era atractiva, no iba acorde, pero él sabía que su calidad era impecable porque se corregía a sí mismo, ¿no? sin Y, duda. pero no le interesaba. Le interesaba escribir lo que tenía que escribir, publicar lo que podía publicar. No decía no, ¿no? Pero tampoco se insistía, ¿no? Y eso para mí, a mí me parece eso que él vivió en la dorada medianía feliz, ¿no? Y yo Claro. me siento muy Loaiza en ese sentido, ¿no? Sí, Entonces sí, yo sí. lo digo aquí, a mí me encanta escribir, yo no dejo de escribir ningún día, ¿no? Y espero publicar una novela en el 27 porque ya siento que ya está hecha, digamos, ¿no? Pero si no Bien. pasara, pero si no pasara, me sentiría extraordinariamente feliz. Diría, he hecho lo que hice, ya eso me justifica, ¿no? Ya le hice tablas a Fisher, digamos, en Claro, una claro. simultánea, ¿no? Mira, esto de las tablas a Fisher es algo lindo y lo haitiano, por supuesto, y también es perdón, anticompetitivo, anticonquistador, antiganador. Cuando uno hace tablas en ajedrez o cuando uno empata a un alto nivel en una competencia con cualquier persona en cualquier disciplina, hay una confraternidad que se establece, hay un sentimiento de triunfo mutuo, de doble triunfo, hay un sentimiento de que, bueno, hemos hecho lo que hemos podido y hemos llegado acá. Ni me siento mal por tu victoria, ni te sientes tú bien por haber ganado, ni viceversa, y estamos los dos en lo más alto, ¿no? También es interesante que le gane o que empate con Fischer y no con el vecino, ¿no? Ahí No, claro, claro. hay un No, cierto pues tiene que nivel, ser ¿no? Fisher, tiene que ser Fisher, por favor. Si no, Claro. no, Pero claro. me haces pensar, Iván, más allá de esta anécdota ajedrecística, me haces pensar en un libro que leí hace poco, que tú conoces y que creo que te gusta mucho, que es La leyenda del santo bebedor, el Maravilloso. relato de Joseph Roth, ¿no? Este relato de Joseph Roth lo traigo a colación porque es el último libro que este hombre, este gran escritor, austrohúngaro, ¿no? Este importantísimo escritor con una obra vastísima, es el último libro que él publicó en vida. O sea que es una especie de testamento literario, donde él dice un montón de cosas, ¿no? A veces siento que nos concentramos mucho en la ópera prima de un autor, como si fuera el anuncio de lo que está por venir, y nos concentramos menos en el último texto de un autor, que es un poco su última palabra también, ¿no? Y ahí, creo yo, en ese libro hay una palabra o algún mensaje sobre el éxito y el fracaso también. El santo bebedor es este hombre, voy a contar un poco la historia. Es un hombre, un clochard que vive bajo los puentes de París, junto al Sena, pobre, es un mendigo, ¿no? Que no tiene más que esperar. Según pues, el mundo, sería un fracasado, creo que no hay duda, ¿no? Y un día llega un burgués, un caballero burgués al puente, baja hasta la orilla del río y le dice, mira, toma 2000 francos. ¿Por qué? Porque es un acto de caridad simplemente. Toma esta plata y haz lo que quieras, pero con la condición de que eventualmente en algún momento tú puedas devolver esta plata, no a mí, sino llévala a un cura, a una iglesia en París y le devuelves la plata después de la misa a este sacerdote, ¿no? Entonces, el santo bebedor, este hombre que recibe este éxito, digamos, momentáneo, digamos, repentino o sorpresivo, así como le cayó a Vilas el éxito con Ordesa, digamos, ¿no? Es algo comparable. ¿Qué hace? Ahí hay su rocoto, ¿ah? Ahí hay su rocoto. No, es que el éxito, como dices tú, es una impostura, es un error, es algo Sí. inesperado, ¿no? Le cae Vilas esta. es un impostor, ahí está. Clic. No es un impostor, es un excelente escritor y me gusta su rocoto. Tiene ahí un rocoto español interesante, ¿no? Un pimentón. Bueno, la cuestión es que el santo bebedor se gasta toda la plata. O sea, Será, pues, en vez de devolver el en préstamo, beber. se gasta, sigue chupando, quiere ir a la iglesia, ve la iglesia al frente, dice ya entro para devolver. No, mejor me voy a la taberna que saca al costadito y sigo tomando, ¿no? Bueno, y este hombre que muere sin haber pagado su deuda, es decir, que muere sin haber bien utilizado los recursos, los éxitos, el dinero que tenía, este hombre es considerado por Roth, creo yo, no sé qué piensas tú, es un santo. Es decir, Exacto. santo quiere decir no en un sentido religioso, sino que ha cumplido con su misión, con el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, creo yo, tiene que ver con la entrega. La entrega con lo que te toca, la entrega con las tablas que te juegas y que te vienen, digamos, sin pensar o sin querer. Es como que hay una aceptación de fondo
de lo que sea, ¿no? Del éxito o del fracaso, porque al final nada de eso importa, ¿no? Vivir bajo un puente o tener 2.000 francos que te permitan pasar la noche en un hotel lujoso en París. El santo bebedor se toma todo eso con divina mediocridad o áurea mediocridad o con indiferencia, sabiendo que en el fondo todo eso es como una película. Nada de eso lo toca realmente en quien él es, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Y creo que Sí, eso es un testamento literario de Roth y es su visión del éxito y el fracaso también, ¿no? muy bien. Buenísima tu anécdota. Ah, Va- me has hecho pensar en muchos libros últimos, ¿no? Los escritores que se despiden con sus libros, ¿no? ajá, Pues, sin ninguno como Onetti, que le puso Cuando ya no importe a su último libro, ¿no? O claro, sea, eso era una lápida, ¿no? Cuando ya no claro. importe, cuando ya no importe, ¿no? O sea, este libro saldrá cuando ya no importe. Bueno, no le importa a nadie, ni a mí, para empezar, ¿no? Ah, por cierto, Iván, una cosita. Ahorita que tú estás con 1.000 ideas de autores y novelas, pues les pedimos al público que si se les viene a la mente una idea, o un recuerdo, o una historia, o algún autor que para ustedes represente el fracaso, ¿no? Que lo pongan en los comentarios y que compartan con la comunidad sus ideas acerca del fracaso literario. Maravillosísimo sería esa conversación, ¿no? Es curioso porque tenemos en el último programa eh, menos views, pero más comentarios. O sea, eso a mí me parece extraordinario, ¿no? O sea que... Sí, ah, la gente ah, está reaccionando, la gente está comentando y están participando, ¿no? Compartiendo. exactamente, ¿no? Y bueno, ya, si hablamos de fracaso, también para alguien debe ser un fracaso tener 1.000 views, ¿no? Pero para nosotros es un éxito enorme, o sea, 1.000 views con 30, 40 conversaciones, o sea, maravilloso, ¿no? Con 1.000 views nos sentimos como el santo bebedor, millonario, ¿no? Exacto. Sí. Estamos haciéndole tablas a Fisher. Exacto, exacto. Tenemos que hacernos un polo que diga tablas a Fisher. Otras tablas. El sentido de la vida, ¿no? El Sacar esa sentido de la ficha, vida. exacto. Mira, la verdad es que la frase del impostor de Kipling o de Borges es traicionando es muy precisa, ¿no? Porque en realidad la vida cambia mucho. Nabokov tiene una frase, porque Nabokov es muy divertido, ¿no? Entonces tiene una respuesta en un libro que yo recomiendo muchísimo si se quieren matar de risa, que se llama Opiniones Contundentes, Mm, que son las entrevistas que le hacen a Nabokov, ¿no? Y que él decía que él nunca contestaba oralmente, que él le escribía las respuestas, ¿no? Y ahí en una entrevista dice, ¿qué se sentiría si usted descubre que nadie lo recordará? Le hacen esa pregunta, ¿no? ya, Además, tú sabes que Nabokov tenía un contrato para hacer entrevistas y decía, yo puedo aumentar preguntas, ¿no? Que yo quiera. Y, buenísimo. y él creo que aumentó esa. Entonces, ¿en qué sentido? Porque la respuesta es tan genial que digo, eso la ha pensado. Claro, Y dice, claro. me imagino, digo, he soñado muchas veces con que muero y aparezco, digamos, en el año 2300, cojo una enciclopedia, o sea, se nota que no sabía que iba a haber IAs, ¿no? Claro. Cojo una Mm, enciclopedia, abro en la N de Nabokov y leo, ¿no? Y empieza a decir, como que, ¿qué cosa lee? Y dice, ya no se llama Vladimir, sino Leonel Nabokov, o sea, se equivocan en el nombre, se equivocan en la fecha, ponen un libro que no ha claro. escrito, ¿no? Entonces, como que se equivocan, pero hay algo bueno, pero, o sea, todavía es recordado, pero, y al final ponen una frase como, ya nadie se acuerda de Leonel Nabokov, ni de pongamos, Stefan Pavlovich, ¿no? Y dice, entonces, en el sueño, cierro la enciclopedia y digo, ¿quién será ese pobre Leonel Pavlovich? Me Buenísimo. encanta, me encanta, Buenísimo. me encanta eso. Me Bueno, encanta el humor de Nabokov es espectacular, pero me ha hecho pensar en un par de cosas. Primero una reflexión y luego una anécdota o un recuerdo literario. Quiero hablarte de este tema de la muerte literaria, ¿no? ¿Qué es la muerte literaria? ¿Qué cosa es el olvido literario, mejor dicho? Morir exactamente. siendo olvidado. Cuando un texto de uno, un libro, un cuento, un poema llega al lector, ahí ya fuiste, ya moriste. Qué Ya rápido. moriste, porque el lector te va a reconstruir, te va a leer, te va a malinterpretar, te va a tergiversar mejor interpretar que tú mismo, de formas que te van a matar como dueño de tu obra. Al final tú mueres en cada lectura y renaces en cada lectura, en cada lector que te recrea
Y a Iván Tais es una multiplicidad, es una legión de personas que tú mismo desconocerías. Además, cuando muere el español, moriremos igual nosotros. Cuando Ay, muere, aún, increíble. cuando muera el Perú, cuando el Perú ya no exista, ya no habrá canon Ya, peruano, ya no ya estarás, ¿no? te pusiste denso. No sé, Así que, o sea, en realidad pensar en la muerte de la obra de uno mismo, o en su nombre, o en su fama, es estúpido, ¿no? Y acá está el recuerdo literario. Me pienso mucho en un fragmento de Bolaño, de 2666, donde él tiene una especie de visión alegórica del éxito, y él piensa, ¿no? Los grandes autores, Nabokov, por ejemplo, y por supuesto grandes, dependiendo de la pecera en la cual esté cada pez, ¿no? De eso depende. Los ujú, grandes autores son como grandes tiburones negros que viajan como naves espaciales en el espacio sideral, ¿no? Hacia el futuro. Están viajando hacia el futuro los grandes tiburones con un gran, por supuesto, una gran robustez que les permite seguir adelante en el vacío, a pesar de las arduas condiciones del espacio exterior, pues viajan en el tiempo hacia adelante. Y a la vez hay un montón de pescaditos, de rémoras, que se les pegan al cuerpo, a los grandes tiburones, y van sobreviviendo poco a poco gracias al alimento que les dan estos grandes hombres o mujeres, ¿no? Y por supuesto las rémoras van muriendo antes y van dependiendo de sus escasas fuerzas y van desapareciendo. Algunas duran más, otras menos, pero todas mueren y el gran tiburón sigue adelante. Pero luego el gran tiburón también muere, evidentemente, ¿no? Y se descubre que ese gran tiburón era la rémora de alguien más, de algún ya, otro gran tiburón que era más inmenso y que también seguirá su camino hasta que fallezca como todos, ¿no? Entonces, en el fondo es una tontería pensar en estas cosas, ¿no? exactamente. Morimos y nacemos a cada instante. Sobre todo porque el éxito, ¿no? No implica trascendencia, ¿no? O sea, No, hay muchos casos de personas que son extremadamente exitosas en vida y que no trascienden después, no trascienden en siglos, pero quizás en décadas siquiera, o sea que 10 años después nadie se acuerda. Yo era un autor, era un lector de muchos autores que ahora ni suenan, ¿no? claro, Este, premios Nobel incluso, ¿no? premios Nobel ¿no? Y que yo, por ejemplo, voy a poner un nombre por decir, pero que me sorprende, ¿no? Por ejemplo, Henry Bell, ¿no? Que es este autor de Primero es un payaso. Cuando yo Sí. estaba en la universidad era como, para mí era el top, ¿no? Y ahora la verdad es que no sé si quisiera comprar un libro suyo, si no tendría que comprarlo de segunda mano, si no. Eh, Sí. bueno, en el Perú el éxito enorme que tuvo Chocano parecía que iba a ser inolvidable. Y Chocano realmente es un autor que se lee en colegios, en antologías, pero no es un autor central en la literatura peruana, ¿no? Así Eh, es. Entonces, hay así casos muy notables que ni siquiera puedo mencionar porque se han sido olvidados, ¿no? Eh, No sabemos, ya no sabíamos nosotros mismos, no sabemos a quién claro, mencionar, claro. solo una persona tan culta puede decir, en una época tal escritor era famosísimo y ahora nadie, ¿no? O sea, por ejemplo, Gabriel de Anuncio, yo creo que es importantísimo, ¿no? Pero Sí. en su época era Baudelaire, ¿no? O sea, no era importantísimo. Entonces sigue siendo importante, pero no es Baudelaire, no es Rimbaud, ¿no? No es Shakespeare, no es Dante, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero ahí entra el tema de este poema de Borges, de esta oda, creo que es o me equivoco, es un poema de elogio al poeta menor, ¿no? Ya Borges está. habla del poeta menor, ese poeta desconocido que en su tiempo tuvo una posibilidad de trascender y que ahora es una nota al pie de página en una Exacto. enciclopedia que no existe y que Eh, nadie lee, ¿no? Borges dice que esos poetas hay que respetarlos mucho. Hay que ujú. respetarlos mucho porque gracias a su trabajo, a ese trabajo invisible de obrero, ¿no? Que nadie ve y que nadie recuerda, y gracias al trabajo de muchos como ese poeta menor, es que la literatura sigue existiendo, ¿no? Si solamente hubiera Exacto. Dantes y Shakespeares y Nabokovs, son tres, ¿no? Pero Y claro, no habría corpus literario, corpus. ¿no? Pero a lo que me refiero es, ni Dante, ni Shakespeare, ni Baudelaire sabían o tenían ninguna posibilidad de saber que eran ellos, ¿no? O sea, podrían haber sido completamente olvidados, ¿no? Sí, sí, Porque estamos hablando de los impostores. E incluso podría decir que ahora nos parece que es imposible, pero Roma cayó, claro, ¿no? ¿Quién sabe claro. si Shakespeare dentro de unos 1000 años o 200 años va a ser un Gabriele de Anuncio, ¿no? Ay, O ay, ay.
¿sabes? Había un escritor famoso en Inglaterra, ¿no? Ah, sí, creo que es Jack Snight, ¿no? Y luego, Ya. cuando tú piensas, ¿no? Bueno, mira, increíble lo que le pasó a, por ejemplo, para poner un ejemplo de muchos, ¿no? Pero es Kafka, ¿no? Kafka, un hombre que no creyó en él, que vendió muy pocos ejemplares, que siguió escribiendo hasta el final y de repente sale y triunfa y se vuelve gran escritor del siglo XX, ¿no? Mm, Se lo merecía, es como el destino, ¿no? Y digo, sí, pero como ese personaje, de repente hay 60, seguro, ¿no? seguro. Entonces hay 60 Kafkas que no han sido reconocidos, pero que tenían el mismo talento de Kafka. A Kafka le Sí, sí. tocó no por ser el mejor, sino que fue una impostura también que le tocara eso. Tuvo suerte del tema, tuvo suerte de que no quemen su libro, tuvo suerte, pero yo estoy seguro de que no es que estaba destinado a eso. Bueno, estaba destinado por astrología, pero digamos, no estaba destinado Ah, porque era el mejor, sino porque de repente es el que tuvo esa suerte, pero debe haber muchos Kafkas en muchos sitios que también tienen una vida igual y que nunca fueron reconocidos y que no alcanzaron su estatus kafkiano, porque finalmente el éxito es una impostura, ¿no? bueno, si uno se pone a pensar en esos términos, se asoma al infinito. Evidentemente no podemos calcular ni saber, pero podemos presentir esa inmensidad, ¿no? De nombres y de posibilidades truncas, ¿no? Si Kafka no hubiera tenido a Max Brod, a su gran amigo, de su Claro. lado, ¿no? Y si Max Brod no lo hubiera desobedecido, no conoceríamos a Kafka. ¿Cuántos Kafkas murieron en las guerras, en las pandemias? En fin, no lo sabemos ni lo sabremos jamás, ¿no? Eso es, digamos, son constataciones que nos ayudan a alimentar esa divina mediocridad que nos permite seguir escribiendo, ¿no? Claro. Entonces, lo que me refiero es, yo no puedo pensar, ¿no?, que Kafka estaba destinado al éxito por su calidad literaria, No, 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 porque, no, no, no. porque hay otra gente que tiene una igual calidad literaria y que nos las hemos perdido porque no han tenido, digamos, las circunstancias que permitieron que Kafka exista. Tampoco puedo pensar que un autor es muy famoso ahora seguirá siendo, ¿no? Ya No. haremos un programa sobre el boom. Una apuesta, ¿quiénes quedarán? ¿Quiénes no quedarán del boom? Ay, ¿No? ay, gran ¿Quiénes quedarán? pregunta, ¿eh? ¿Quiénes quedarán? O sea, dudo de todos, hasta de García Márquez, de Vargas Llosa, dudo de todos, ¿no? Sí. Porque es una impostura. Y luego de los autores que antes eran importantes y cómo se leen ahora, ¿no? Y cómo van cayendo. Por ejemplo, Joyce es indudablemente un enorme autor, pero se sigue leyendo como hace 100 años, ¿no? No, no, no. O sea, sigue siendo esa referente, o escritores que han tenido un enorme éxito en un momento, pero enorme, enorme, así que tú dices es increíble y que ahora, no, además cercano a nosotros, ¿no? O Claro. sea, hay escritores que tienen y que ahora no suenan ni son nada importantes, ¿no? No. Entonces, o sea, no quiero decir nombres para no ser malo, pero yo tengo ahorita en la mente como 20 que me han dicho el gran boom, el nuevo autor, carátula no sé, en New York Times o New Yorker, y que luego dicen, ¿qué fue de él? Desapareció y lo peor es que siguió publicando, ¿no? Pero ya pasó de Claro. moda, pues, se pasó, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. no hay nada seguro porque todos son impostores como Kipling. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? ¿No? Tienes que seguir haciendo lo que quieres hacer, porque no hay nada seguro, porque no se sabe si tú eres un Kafka que te van a descubrir, no se sabe si eres famosísimo y en 10 años nadie sabrá de ti, no lo puedes saber, no lo puedes No, controlar, entonces no. entrégate a tu pasión. Entrégate a tu pasión exactamente y acepta lo que te ocurra, ¿no? De alguna forma, como el santo bebedor que decíamos, acepta lo que te ocurra sin saber, sabiendo, mejor dicho, que eso no es permanente, nada es permanente. Creo que si hay un consejo para los autores, ¿no? Ya la semana pasada hablamos de cómo publicar, ¿no? Y hablamos mucho de las expectativas. Si hay un consejo un poco más profundo quizá que podemos dar a los autores y autoras que nos ven, es que al final nada de esto importa. Nada de esto importa salvo esos instantes que uno pasa escribiendo y que se justifican, ¿no? Y que justifican todo, además, ¿no? Ya pensar en la consecuencia de eso es absurda. Conozco autores que, mira, que no dan, ¿cómo se dice? No dan puntadas sin hilo.
se dice así, como que cada movimiento, cada paso que toman, cada decisión que realizan, apunta hacia una meta, hacia el éxito, hacia la trascendencia, hacia el impacto de su obra, aumentar lectores, aumentar ventas, en fin. Conozco gente que vive así, como entregada a ese mito, ¿no? Y me parece absurdo en el fondo, porque al final, como dices tú, quién sabe lo que va a ocurrir, nadie lo sabe. Bueno, Imagínate a Cervantes cuando tenía 50 años y estaba pues a punto de escribir El Quijote, si le hubieran dicho, ¿no? Mira, tú vas a ser el fundador de la novela moderna. Si hubiera reído en la cara de la persona, ¿no? claro, Es inimaginable lo que puede claro. ocurrir, ¿no? Y por otro lado, imagínate a Cervantes, que sabía que Lope de Vega lo tumbaba al suelo siempre y que haya dicho, no voy a escribir el Quijote porque Lope de Vega, ¿no? O sea, Claro, es posible que puede pasar que hay un autor notable que diga, todos mis contemporáneos están escribiendo cosas maravillosas, ¿no? A todos les está yendo bien, ¿no? Tienen tal sitio, tal otro, entonces ya yo no escribo y nos perdemos de claro. un Quijote, ¿no? Claro, claro, porque Claro, Cervantes toda su vida intentó hacer teatro. En su época el medio masivo era el teatro, Lope nun- era el grande, era el bestseller, nunca venció a ¿no? Lope, ¿no? Nunca Hizo, venció a hizo la- Lope. no, jamás, Sí, hizo la Numancia, obras de teatro que son interesantes, pero pésimas para su representación o para exactamente. su éxito. Y sin embargo, después, ya desengañado, cuando ya llegó a esa divina mediocridad que tú mencionas, hizo lo más grande sin esperar nada realmente, ¿no? Claro. Eh, O pongamos Vallejo en Europa, veía como otros autores menores que él triunfaban, ¿no? Y nunca quiso publicar más o no pudo, no se sabe, pero siguió escribiendo, entonces por eso hemos podido leer, ¿no? Hay claro. una, hay una historia que es muy interesante del padre de Hanif Kureishi, Ah, ¿no? sí, Que el padre de Hanif Kureishi era un señor que trabajaba en una empresa, bueno, un señor que ya tiene la historia, su hijo lo ha contado muchas veces, ¿no? Y normal, pero cada vez llegaba a su casa y escribía novelas, ¿no? Y escribía novelas y más novelas y más novelas eh, que mandaba y no le publicaban, pero nunca, dice Kureishi, dejó de escribir, mm, ¿no? A pesar de que nunca publicó, no se hizo famoso, ¿no? claro. Y luego su hijo publica una novela en donde incluye partes de la novela de su padre y te das cuenta de que no era un buen escritor el padre, ¿no? Pero, pero el padre nunca dejó de escribir. Probablemente podría haber ocurrido que sí era un gran escritor y triunfar, ¿no? O Sí, sí, probablemente sí. mi gusto me dice no era bueno y de repente después descubren que era extraordinario, no sé, pero No sabemos. Mm. a eso me refiero, ¿no? Si tú te dejas vencer por las circunstancias, no es que seas un fracasado, es que eres un derrotado, ¿no? Entonces, la derrota es dejar de hacer las cosas, ¿no? Claro, Y dejar de claro. hacerlas por factores externos. No vendo, no me quieren, al otro le va mejor. Eso es derrota literaria. El fracaso literario es algo que está en el ADN del escritor. De alguna manera siempre fracasarás y ahí hay que hacer lo que dice Beckett, ¿no? La próxima vez fracasaré mejor, ¿no? Exactamente, Pero habrá exactamente. próxima vez, ¿no? O sea, no me voy a Claro. derrotar, ¿no? No, y en este caso bueno, en lo que dices me hace pensar en un autor que es como una figura tutelar para mí y para muchos, creo yo, que es el uruguayo Mario Lebrero, del cual hemos hablado ya en otros programas, porque recuerdo que en nuestro primer programa yo lo mencioné como ejemplo del autor que sin salir de su país logra hacer una obra, ¿no? Y al final, pues parece una verdad de perogrullo, pero eso es lo importante, hacer una obra que te dé sentido, por más que esa obra sea personal, secreta, íntima, de un tiraje escasísimo, incluso sin tiraje, como en el caso del papá de Kureishi, ¿no? Bueno, Lebrero fue un autor pues insular, como todos los uruguayos, ¿no? Siempre publicando en editoriales pequeñas, siempre luchando económicamente por sobrevivir, nunca llegó a tener un reconocimiento masivo, nunca tuvo ningún premio importante. Creo que salió de su país una vez cuando fue a Buenos Aires a trabajar porque se moría de hambre en Uruguay, en Montevideo, ¿no? En fin, el caso del fracaso literario más, o el de la derrota literaria más clara para distinguir, ¿no? Es la derrota literaria más clara. Y sin embargo, él nunca dejó de hacer estos libros que estaban mucho más allá de la expectativa del éxito. Por ejemplo, la novela Luminosa es un libro que es quijotesco en el sentido de que es un proyecto absurdo, Ujú. que quien lo emprenda sabe que ese libro, digamos, si uno lo piensa lógicamente, nunca tendrá éxito, es imposible, ¿no? Y sin embargo, Ujú. ese libro es considerado hoy en día una obra maestra de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces,
por más que uno esté derrotado, uno debe cultivar su fracaso día a día, porque ese fracaso te da sentido, y después quién sabe lo que pueda pasar, y al final no importa lo que pueda pasar, en el fondo, ¿no? Hay una cosa interesante también para dar vueltas, ¿no? Porque la novela luminosa del Hebrero su argumento es la historia de un hombre que fracasa como escritor, Claro, ¿no? claro. Es la historia de un Ujú. hombre que le dan la beca y no puede escribir, ¿no? Y entonces su no poder escribir genera su mejor novela. Increíble, ¿no? Es increíble, es el diario de un hombre que le dan la beca Guggenheim para escribir, ¿no? Supuestamente es un importante reconocimiento, ¿no? Y sin embargo no logra hacer nada y decide hacer un diario donde cuenta sus noches de insomnio, sus juegos con la computadora, su procrastinación, diríamos hoy en día, Sí. su O sea, fracaso. Y sin su embargo fracaso. él, su derrota, porque si Su- tú lees la novela luminosa te das cuenta de que él no se siente fracasado. Él sabe que hay un sentido en lo que está haciendo y al final de ese libro hay unas páginas que son páginas recuperadas del pasado. Él, como dice, ya no puedo escribir más, así que corto y pego a lo que tenía del pasado, donde hay momentos luminosos que si uno los lee, pues son realmente trascendentes, ¿no? Y tú descubres ahí que ahí está la luz de la que él estaba hablando, que solamente llega al final, pero que no es tan visible y que, digamos, él tiene esa luz consigo y no importa que la gente la vea o no, al final es un fracasado, pero no un derrotado, que porta un milagro secreto, digamos, ¿no? Exacto. Y como lo hay, él es consciente de ese milagro, ¿no? Y ahí está, queda para quienes Claro. quieran y Pero puedan claro, verlo, ¿no? la derrota hubiera sido que no escriba la novela luminosa, que devuelve el Exacto. Guggenheim, o que se compre con el Guggenheim un carro. ¿No? Claro, La- el- la derrota está en creerse que el fracaso es derrota, o exactamente, en creerse que la derrota es real, ¿no? Eh, exactamente. Y no, sí, y algo que me hace pensar mucho es eh, para que vean cómo el mundo gira y convierte fracasos en éxitos, ¿no? Pero no puede claro, convertir derrotas en éxitos, ¿no? exacto. Que, Mm, por ejemplo, tantas mujeres que han escrito a lo largo de la historia y han sido silenciadas, ¿no? Y no me refiero solamente a latinoamericanas, que son muchísimas, sino la misma Jane Austen nunca fue tratada en serio, ¿no? ¿No? sí, Y ahora, imagínate, sus 250 años parecían fiesta patronal. O sea, lo han exacto. celebrado a todo lo grande. Hay series, hay libros, etcétera. Y entonces hay muchas escritoras mujeres que estaban sometidas, ¿no? Elena Garro, por ejemplo, Silvino Campo, ¿no? La misma Clarice Lispector. O sea, Clarice Sí, Lispector no era, era una escritora importante en Brasil, pero no era lo que ahora es, que hay tazas con su cara, frases claro, con su nombre, ¿no? Dibujos, se ha vuelto la gran escritora latinoamericana, ¿no? Y ella era una sí, escritora que siempre escribió raro. Nunca dijo, ay, voy a escribir un libro para ser exitosa, o voy a hablar sobre esto porque como Jorge Amado está de moda, voy a también poner mi mulata. ¿No? O sea, nunca. Ella escribió rara como siempre, y el mundo giró. Ella no giró. El mundo giró y dijo, oye, ahora sí me gustas, ¿no? Hay exacto. una autora catalana que se llama Mercè Redorera, Sí, ¿no? Que sí, sí, escribe sí. un libro rarísimo que todo el mundo, porque ella era más o menos famosa, entonces cuando escribe ese libro rarísimo, con brujas, con de terror, ¿no? Empiezan a decir, ya se volvió loca esta mujer, ¿no? Sí, Y ahora el mundo ha girado y resulta que ella es la precursora de todo el éxito de Enríquez, Mónica Ojeda, de todas las escritoras es latinoamericanas que verdad. están ahora, ella fue su precursora, porque el mundo gira, ¿no? Entonces, Exacto. ese es otro consejo, no dejar de escribir y no ceder ante tu visión, porque tu visión quizá ahora no esté arriba, el mundo gira y te vuelves Kafka. Sí, hay que seguir tercamente en lo que decíamos antes, en el proyecto, ¿no? En el proyecto que uno tiene, que es muy personal y a veces es incomprensible hasta para uno mismo. Te menciono dos casos hablando de cómo el mundo gira y lo que era un éxito se convierte en fracaso y viceversa. Has mencionado a esta autora catalana, te menciono a una que a lo mejor conozcas, a lo mejor te guste mucho, nunca hemos hablado de esta autora, que es Adelaida García Morales, Me ¿no? encanta Que es maravillosa. Silencio de las Sirenas, sí. El Silencio de las Sirenas, que ganó el Herralde o fue finalista del Herralde, no recuerdo. Fue finalista y luego, bueno, su esposo hizo la película El Sur, Hizo la ¿no? película del sur con un relato de ella, ¿no? Ese libro, El Silencio de las Sirenas,
Sí, El silencio de la sirena es maravilloso, es increíble y la colocó en un lugar bastante elevado, digamos, en la atención pública en su momento, ¿no? Sin embargo, ella después, por cuestiones más personales, por un silenciamiento que también existió, ¿no? Dejó esa escena y sin embargo su obra queda y es potencialmente redescubrible para ser la madre de algún tipo de nueva ola levantada por el mercado, ¿no? O sea, quedan ahí, hay, digamos, autores que quedan en suspenso, como ella, Ujú. ¿no? Que tuvieron un éxito, luego silencio y después pueden renacer inesperadamente, ¿no? Pero ella siempre cultivó este proyecto personal único e intransferible. Pienso en autores también, no sé qué me dirás tú, pienso en autores que están completamente en otra onda, ¿no? Autores que incluso escriben en lenguas minoritarias o minorizadas que no tienen ninguna chance y ningún deseo de llegar al centro de del ojo público, ¿no? Por ejemplo, un autor que yo estoy leyendo últimamente mucho porque me importa lo que él hace, ¿no? Que es Pablo Landeo Muñoz, el autor que escribe en quechua únicamente, ¿no? Y él tiene un montón de libros en quechua, ¿no? De poesía, de narrativa. Él fue ganador del Premio Nacional de Literatura hace poco con una novela escrita en quechua y él tiene una postura muy clara, casi férrea, con respecto a esto, y es que él no quiere que sus libros se traduzcan al español ni a ninguna lengua, porque su proyecto personal tiene que ver con cultivar literatura en quechua monolingüe, solamente en quechua, para que se forme, utópicamente hablando, en un futuro y Ujú. crezca esa lectoría en esa lengua que es lo que a él le interesa. O sea, él está, creo yo, en ese lugar loaisiano de que qué me importa el impostor del fracaso, qué me importa el impostor del éxito, yo estoy en mi camino, ¿no? Y eso Exactamente. me alimenta con una esperanza, ¿no? Que quizás se cumpla, quizás no, pero qué importa, al final le dio sentido a mi vida, ¿no? Exactamente, y bueno, y ya ha pasado antes que Dante Alighieri se negó a escribir en latín y escribió en dialecto y mira lo que le pasó, ¿no? Si, Exactamente. si la Divina Comedia está en latín, quizás no, no iba a ser lo mismo, ¿no? No, quizás, sin el quizás, no iba a ser lo mismo, ¿no? Gran ejemplo, exactamente. Quizá Pe- en 200 años estemos todos hablando quechua y Sí, claro, ¿por qué no? la literatura en español ya sea pues una curiosidad El mundo gira ilegible, ¿no? mucho, exacto, el No mundo sé, gira mucho, ¿no? De no sé. repente el quechua se vuelve la gran lengua, ¿no? Mm, Y bueno, entonces creo que me queda clarísimo que del punto que partimos de los 300 ejemplares es absolutamente anecdótico, ¿no? O claro, sea, claro. vender 300 ejemplares no significa ni fracaso ni éxito. Significa solamente que estás en el camino que has elegido y que te está tocando las cosas que te están tocando, ¿no? Sí, Y que no te puedes quedar con la idea de fracasé porque vendí 300, ni tan, ¿no? La idea por ejemplo, no digo Yoshimito, pero digo la gente que crea que 300 es muy poco, ¿no? Como los que mencionan en Vilamata. Pero tampoco Enrique Vilas, perdón, claro. Manuel Vilas. Eso. Pero tampoco Manuel Vilas debe pensar, como ya no vendo 300, ya me inscribí en la literatura española, perdón. Por aquí, dentro de 5 años, nadie sabrá quién eres, Sí, ¿no? sí, Hay exacto. muchos escritores españoles que en su momento salían en la portada de Babelia y que ahora no reconozco nombres, ¿no? Así Claro. que, o sea, y yo que soy que sigue, o sea, ya ni te digo un lector promedio, ¿no? Así que Sí, el fracaso y el éxito son impostores y lo único cierto es que si tú sigues tu camino, ¿no? Es muy probable, no es obligatorio, que el mundo gire y termine dándote luz ahora que estás en la oscuridad, si es que estás en ese nivel. Pero si estás en el otro nivel, ¿no? Y si estás súper venta, si estás súper con comentarios y súper, no te des convencido. O sea, puede ser que el mundo se oscurezca y ya se olviden de ti. Y tú que escribiste la gran novela sobre, no sé, la historia de América Latina, desde los aborígenes hasta la IA, ¿no? Y de repente después dicen, no, queremos novelas personales, así que ya no queremos una novela de 20.000 páginas, ¿no? Y exacto. preferimos la novela de una persona que cuenta qué hace cuando va al mercado. El Claro, mundo claro. gira, ¿no? Yo diría que si queremos dar un consejo o alguna recomendación o pues alguna luz a los autores que están empezando, ya que la Una semana luz pasada, desde el fracaso. una O sea, luz porque no hay desde el consejo del que fracaso. está arriba que te dice, mira, te recomiendo, ¿no? No, una luz desde el fracaso asumido, más no de la derrota asumida, ¿no? Ujú. Yo les diría a estos autores que sin importar la posición en la que estén, sin importar cuántos libros vendan, sin importar la billetera que tengan o el mal o buen trato que les den los editores,
tienen que considerar que tanto el éxito como el fracaso son impostores, son mentiras, son azares del instante, y tienen que autoabastecerse de aquello que la obra que están realizando les da. Creo que ahí está la fuente de energía que todos tenemos que, digamos, Exactamente. cultivar y mantener, que es que nuestra convicción de, de que lo que estamos haciendo es generadora de vida y generadora de sentido y generadora de orden y que nos hace pues, sentirnos mejor día a día, ¿no? Más allá de que esa obra pues, se venda mucho o poco. Dicho esto, quiero decir que también no quiero yo romantizar la derrota. Quiero decir, no quiero, digamos, decir, lo único que importa es que tú estés frente a la página en blanco y logres hacer tu proyecto y ya, y no importa si se publica o no. No, tampoco hay que cerrar los ojos al hecho de que vivimos en un tiempo histórico Claro. determinado, en un medio determinado y que la forma en la cual se llega al lector hoy en día es a través del mercado. Entonces hay que intentar, creo yo, Bueno, hasta donde uno pueda, ¿no? Sabiendo sí. que todo es un azar, un albur, hay que intentar tener libros que puedan llegar a las manos de los lectores. Y Sabiendo muy bien que llegar a las manos de los lectores implica un azar también. más Como también, ¿no? tú vas a ser reinventado por quien te lea, vas a ser mal interpretado, bien interpretado, en fin, ¿no? Eso también algo inesperable, inesperado, ¿no? Pero hay que intentarlo Exacto. porque yo creo y sigo insistiendo en que la literatura es de a dos, autor y lector, ¿no? De todas maneras. Tiene que haber ese puente. Así que No, hay que no intentarlo. sabemos si autor y 300 lectores o autor y 300.000, pero Claro. es autor y lector. Mira, yo creo que si tu obra le cambia la vida a una persona, ya qué importa que tengas 300.000 ventas, lo que Exacto. importa es esa conexión profunda, ¿no? Con alguien. Quiero hacerte una pregunta, A ver, ya para terminar. Y yo te cuento mi respuesta también. ¿Alguna vez has sentido que estabas a punto de dejarlo? ¿Has sentido derrota y dices, ¿para qué hago esto? O sea, he fracasado y decido derrotarme, claro que sí, claro que sí. ¿sí? Y mira, ahí esto es un ¿Y por qué no lo tema. hiciste? Y así evitabas leer libros. Este es un tema que nos lleva Chamada. nos lleva a otras posibles ediciones de otras tardes, Iván. Es un tema interesante. Bueno, la tentación del fracaso sería un poco el tema, ¿no? Y sí, claro que lo he sentido y me imagino que tú también. Hay momentos en los cuales uno quiere tirar la toalla y decir que no quiero escribir más, no porque te vaya mal o Pero, bien en tus ventas, sino porque hay cosas en la vida que ocurren, eventos, que le quitan el sentido a las cosas, ¿no? Y también a la y tú escritura, ¿no? identificas ese momento, o sea, sabes ese momento en que estuviste diciendo ya no más. Por supuesto, hay momentos en la vida de cualquiera, son grandes crisis que todos tenemos, que coinciden con, por ejemplo, qué sé yo, pierdes el trabajo, por ejemplo, o qué Mm. sé yo, se muere alguien, ¿no? Momentos en los cuales el sentido se hace trizas y ya para qué seguir, claro que sí. Pero yo creo que hay una bendición que algunas personas tenemos, y yo me siento bendecido en ese sentido, que es que a veces uno quiere dejar la literatura, uno quiere declararse derrotado y fracasado y decir ya no más, y sin embargo la literatura vuelve a ti y te dice, no, te cagaste, tienes que seguir escribiendo aunque no quieras. Y poco a poco el sentido va regresando, sin que tú colabores en esa reconstrucción del sentido, ¿no? Pero una vez más, es el azar, ¿no? Yo creo que hay vocaciones, digamos, las vocaciones tienen su periodo, ¿no? Ujú. Su periodo de tiempo. Hay vocaciones que duran toda una vida, hay vocaciones que duran media vida, vocaciones que duran unos años, no por ello son menos auténticas, pero eso no lo decide uno. Al final no lo decide Exactamente. uno, ¿no? Yo tengo, ¿Y tú? A así, ver, literariamente te digo, así como yo, para que vean que yo soy un escritor hasta cuando no estoy escribiendo, yo tengo el momento exacto en que eso me pasó. Lo a tengo ver. como una imagen, como una película. Yo estaba en México, había ido a un encuentro de escritores, o sea que estaba en un gran momento literario. Y, y me hablaron de una librería nueva, creo que era un fondo de cultura económico, y entonces lo fui a buscar y me demoré mucho en buscarlo porque me equivoqué, bueno, soy medio perdido, así, me equivoqué, caminé, en México es la típica de aquí nomás y aquí nomás son 20 minutos caminando. Y Claro. bueno, la cosa es que llegué. Y esa librería había sido algo grande, no sé si un teatro o un depósito, y cuando entro veo una librería gigante, pero gigante, 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 ¿no? Así como un galpón lleno de libros, ¿no? Y estaba allí con la luz blanca, así intensa. Y entonces veo esa librería, veo, no sé, desde la escalera se veían 1 millón de libros, digamos, ¿no?
y todos puestos en anaqueles, y todos en paredes, ¿no? Entonces vi 1 millón de libros, me vi a mí ahí y dije, ¿para qué voy a escribir? O sea, hay 1 millón de libros. ¿Yo qué voy o sea, qué hago aquí? O sea, ¿cómo voy a lograr que mi libro alguien lo saque y diga, este quiero? ¿Cómo? ¿No? Y en ese momento me acuerdo que regresé a la casa, estaba viviendo en la casa de Mario Velatín, estaba alojado donde Mario Velatín, y Mario Velatín no estaba, ¿no? Entonces, y entré en una verdadera depresión, diciéndome, o sea, no puedo competir contra 1 millón de Claro. libros, no hay forma de que alguien diga, quiero este libro, ¿no? Y mi conclusión esa misma noche fue, yo tengo que seguir escribiendo porque nadie de esos millones de libros que hay pueden contar lo que yo he vivido y lo que yo puedo contar. Entonces, mi voz no es como la de ese millón, así ese millón sea Shakespeare, así sean Cervantes, ¿no? Y así lo que yo quiero contar no le interesa a nadie, pero solo lo puedo contar yo, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, ese relato es mío y ese es el que debe existir, ¿no? Si alguien me dijese, lo que tú tienes que contar, lo que tú ya viste, yo ya lo conté, un doble mío, probablemente diga, bueno, entonces ya no escribo más. Pero mientras no exista eso, o sea, yo tengo que contar. Sí. Y ahí seguí escribiendo, ¿no? Y Bien, fue bien. un momento para mí importante porque siempre recuerdo ese punto, cuando estoy a punto de decir, ya no quiero escribir, o ya no quiero hacer, o no digo, no, o sea, tengo que escribir lo que tengo que contar mío, mi vida, mi experiencia. Cuando Sí. tienes esa convicción, ya realmente no necesitas pensar cuántos ejemplares vendí, me van a publicar, cosa que, como dije en la clase anterior, como dije en el programa anterior, o sea, Sí. no es fácil para mí ni para ti publicar, no es que yo sea No. alguien que diga, oye, Seis Barral o Planeta, publique mi libro que ya terminé, ¿no? Entonces no están esperando, ¿a qué hora termina? No me están llamando por teléfono, ¿no? Entonces, aún así, yo digo, bueno, seguiré escribiendo porque en ese momento me di cuenta de que la razón por la que escribía era porque quería tener una voz dentro de 1 millón de voces. Una Eso es voz que no lindo. había más, ¿no? Es lindo lo que has dicho, me has hecho pensar en Borges, en la Biblioteca de Babel, en estas Eh, visiones del infinito, ¿no? Que a veces pueden ser desalentadoras, pero que en el fondo deberían ser alentadoras como tú te diste cuenta. Piensa, pues, no sé, en una imagen borgiana como el desierto, ¿no? El desierto está compuesto exactamente, por millones y millones de granitos de arena, y tu obra es un granito de esa arena. Si le quitas ese granito al desierto, ya no es el mismo desierto, le falta algo. exactamente, Por más que no sea perfectamente, visible, por más que no sea visible, hay un punto de vista superior imaginable desde el cual se vería la carencia si no estás tú, ¿no? exactamente, Ese, exactamente. ese pensamiento, esa idea que tú has dado, yo se la pasaría a aquellos autores que están en ese trance de decir, ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir? ¿No? Me ha pasado momentos en los cuales uno está escribiendo algo, ¿no? Estás intentando mantener la disciplina, tienes un texto que no te convence mucho y haces clic y dices, ¿para qué seguir este texto? Y estoy pensando en un amigo nuestro, cuyo nombre no diré, pero que tiene esa tendencia a empezar muchas novelas, a escribir 2 o 10 o 50 páginas incluso, y luego abandonar por ese fantasma del ¿para qué seguir si soy uno más? O si hay 1 millón de libros. Yo le diría a esa persona que tú y yo conocemos, que siempre deja correr nuestros programas porque Sí, no los ve, le diría, no, qué porque va, sin ese qué libro, malo, ese es sin hombre ese, malo. sin ese libro que tú no has escrito, el desierto está incompleto, la biblioteca tiene un agujero de un libro que nunca va a ser escrito si no lo continúas tú. A veces hay que dejar pasar el momento darse cuenta de que ese desaliento es momentáneo, es azaroso, es pasajero, y después volver, ¿no? Hay que volver después, minutos después, horas después o años después, hay que regresar a seguir cultivando ese jardín o ese desierto, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que ha quedado clara nuestra opinión sobre el fracaso literario, ¿no? Yo dije en una anterior emisión, dije, la broma típica de la gente que siempre nos manda hate va a ser dos escritores fracasados hablando del fracaso literario. Y yo dije, extraordinario, haremos eso. Exacto. Sí, porque el fracaso nos encanta, es nuestro hogar y nos sentimos felices en el Sí. fracaso, ¿no? Y somos unos triunfadores del fracaso. Y Sabemos esperamos, triunfar. Sí. y esperamos seguir fracasando siempre, exactamente. Fracasaremos mejor. Fracasaremos mejor. Y también se extiende eso a este programa, ¿no? Porque este no es el programa más visto de YouTube ni lo será nunca. Y sin embargo,
somos ese granito de arena que sin nosotros el desierto no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Así que muchas gracias, Luis Hernán. Gracias por estar ahí con tus pajarracos. Y bueno, si la nieve no me mata, nos veremos. Gracias, Iván, a ti, y cuídate, abrígate y nos vemos muy pronto. Chao.